Muy buenas tardes, volvemos con Prohibido Olvidar por la FM 101.9, después de 2 meses sin estar al aire, de 15 a 16 horas, con Pablo Aceto, Fede Garrido en la operación técnica y quien habla, Gloria Álvarez. Vamos a saludar, como siempre, a Pablo Aceto. ¿Qué tal, Pablo? Buenas tardes. Muy buenas tardes. Bueno, después de un merecido descanso, sí. La realidad se comportó como si nosotros no existiéramos. Es verdad. Avanzó absolutamente a su galope tendido. Como siempre, sabrán, el programa va diferido, lo grabamos el de lunes para el martes. Así que aprovechamos para agradecer los mensajes que no podemos leer porque no estamos en directo, como el caso de Oscar Ortiz, como el caso de Héctor Pelú, de Rubén Ferrari, de Axel Zárate y Roxana Suárez. Pero bueno, aprovechamos ahora para mandarles saludos, ya que nos han estado mandando mensajes, pero como no vamos en directo por distintas razones, así que bueno, aprovechamos este primer programa de una nueva temporada de Prohibido Olvidar. Bueno, Pablo, ¿qué te parece mientras preparamos la columna de Alberto Cortés? Yo voy enumerando los títulos del programa, las columnas. La columna de Alberto Cortés se llama La Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó al Estado colombiano. Y el tema del programa se llama Asesinato de un senador en la escalinata del Congreso. Un tema que hemos querido comenzar con un tema de misterio, con un tema histórico. Poco conocido, ¿no, Pablo? Poco lo quieren hacer conocer, y cuando lo quieren hacer conocer es un poco transversado. Y lo que marca mucho, porque muchos de los actores o personajes relacionados o empresas relacionadas con este asesinato hoy siguen estando. Así que cuando quieran comenzamos con Alberto. Bueno. El pasado 30 de enero, la Corte Interamericana de Derechos Humanos notificó a Colombia el fallo dictado sobre el genocidio cometido contra la fuerza política Unión Patriótica entre 1984 y 2002. La Unión Patriótica se formó en 1985 como resultado del proceso de paz entre las FARC y el gobierno de Betancur, en el cual este se comprometió a otorgar las garantías y seguridades indispensables para que la UP, formada por una convergencia del Partido Comunista y las FARC, pudiera actuar en iguales condiciones que los demás partidos políticos. Entre 1986 y 1994 obtuvo considerables resultados de representación en el Senado, Cámara de Representantes, consejos y alcaldías municipales y la Asamblea Constituyente de 1990. Como consecuencia de su rápido ascenso en la política nacional, especialmente en zonas de anterior influencia guerrillera, surgió una alianza entre grupos paramilitares con sectores de la política tradicional, de la fuerza pública y de los grupos empresariales, para contrarrestar la subida en la arena política de la UP. En el marco del debilitamiento de los acuerdos entre guerrilla y gobierno, la UP anunció la separación de las FARC del partido político. Sin embargo, a pesar de esta separación oficial, se mantuvieron y multiplicaron las afirmaciones por parte de dirigentes políticos que asimilaban a la UP con las FARC, creando en el imaginario colectivo la imagen de que la UP era el brazo político de las FARC y justificando así acciones de las fuerzas policiales y de grupos paramilitares en contra de militantes y dirigentes de la UP. En el marco de la lucha contra los grupos guerrilleros y otros considerados como, entre comillas, enemigos internos, bajo la doctrina de seguridad nacional impulsada por los Estados Unidos en Latinoamérica,
el Estado impulsó la creación de grupos de autodefensa entre la población civil a través de un marco normativo, cuyos principales fines eran auxiliar a la fuerza pública en operaciones antisubversivas, para lo cual se les otorgaba permisos para el porte y tenencia de armas y apoyo logístico. En especial, desde 1985, se hizo notorio que muchos de esos grupos se convirtieron en bandas delincuenciales, comúnmente llamados paramilitares. La Corte comprobó reiteradamente la existencia de vínculos entre miembros de las fuerzas públicas y armadas y grupos paramilitares a través de acciones de apoyo o colaboración, así como misiones, permitiendo y facilitando la comisión de graves delitos por esos sectores. La existencia de grupos paramilitares, responsables de las peores atrocidades en el conflicto interno de Colombia, que abarca además a otros actores no únicamente políticos, incluyendo delincuencia común y narcotraficantes, fue mantenida e impulsada por una política de seguridad permisiva, que se materializó no solo en pronunciamientos públicos que legitimaron la existencia de los PARA, sino también en la promulgación de un marco jurídico reglamentando su integración y otorgando facilidades para su operación, y hasta en la ejecución de operaciones conjuntas estatales paramilitares. Fueron asesinados 2 candidatos presidenciales de la UP, 4 senadores y buen número de representantes a la Cámara, además de varias personas con cargos de organización. Si se toman todos los hechos de violencia registrados, del total de las víctimas, 200 eran alcaldes, 418 concejales, 43 diputados, 26 congresistas y 2 gobernadores. El número de víctimas de la violencia solo contra la UP supera los 6.000. La CIDH afirma que todos estos datos demuestran el carácter sistemático y la voluntad de eliminar a la UP como fuerza política, y considera al Estado colombiano responsable de la violación de los derechos a la libertad de expresión, de asociación, políticos, a la vida, al reconocimiento de la personalidad jurídica, integridad personal, libertad de las niñas y los niños, de circulación y residencia de las víctimas de desplazamientos forzados, a la libertad personal y a la garantía judicial. La CIDH condenó al Estado colombiano a conformar una comisión para la constatación de la identidad y parentesco de las víctimas, a completar con plazos ciertos investigaciones amplias y sistemáticas para establecer la verdad de los hechos, determinando las responsabilidades penales que hubiera y removiendo todos los obstáculos que mantienen la impunidad, a una búsqueda rigurosa para determinar el paradero de los desaparecidos, a otorgar tratamientos médicos o psicológicos a las víctimas que lo soliciten, a publicar y difundir la sentencia, a realizar un acto público de reconocimiento de responsabilidad, establecer un día nacional en la conmemoración de las víctimas de la Unión Patriótica, con difusión, entre otras, en escuelas públicas, construir un monumento en memoria de las víctimas y de los hechos cometidos en contra de los integrantes de UP, colocar placas en al menos 5 espacios públicos, elaborar y difundir una audiovisual sobre el tema, etc. También a realizar un acuerdo con la Unión Patriótica sobre los aspectos por mejorar, fortalecer en los mecanismos de protección y su implementación. Pagar indemnizaciones por daños materiales e inmateriales, rendir al tribunal un informe sobre las medidas adoptadas para cumplir con el fallo al cabo de un año. Cabe destacar que gobiernos colombianos anteriores, en especial el de Santos, habían reconocido parcialmente la responsabilidad estatal, pero solo en lo referido a las omisiones, no a las acciones criminales de las fuerzas estatales. La llegada de este fallo, que es histórico, no solamente para Colombia, sino que sienta precedente para muchas otras situaciones similares de violaciones sistemáticas de los derechos humanos en América Latina y el Caribe, se da en un momento especial, con un gobierno como el de Gustavo Petro, el primero de carácter progresista en 2 siglos de vida colombiana. Existe claramente la voluntad política de este gobierno de cumplir el fallo. Sin embargo, parte del cumplimiento depende del Ministerio Público, en manos de un fiscal nombrado por el anterior gobierno represivo y neoliberal de Iván Duque, que probablemente resistirá el acatamiento en los aspectos que le correspondan. El caso de la Unión Patriótica es un caso emblemático en América Latina y el mundo, porque, al igual que el golpe contra Salvador Allende, entre otros, muestra con toda crudeza cómo los defensores del capitalismo y, teóricamente, de la, entre comillas, república, la, entre comillas, democracia y las, entre comillas, libertades, no dudan en recurrir a la más extrema violencia para impedir su aplicación
cada vez que el pueblo vota a fuerzas políticas que no le son simpáticas. La guerra del Chaco, petróleo, armas y geopolítica. En 1932, el gobierno boliviano de Daniel Salamanca decidió ir a la guerra contra el Paraguay, dejando atrás un periodo de 5 años de ataques crónicos en la frontera con su vecino del sureste. Creía que una pronta victoria le permitiría afrontar distintos frentes, el interno y el externo. En el primero de ellos, el frente interno, aunó esfuerzos en una unidad patriótica y aprovechó para atacar opositores y cerrar sindicatos que denunciaban que el costo de la crisis del año 29 lo estaba pagando el pueblo en su conjunto. En el frente externo se proponía hacerse con el Chaco paraguayo y con ello de una salida fluvial, luego de haber perdido 3 décadas atrás la salida al Océano Pacífico con Chile. Los paraguayos no buscaron la guerra, pero volverían a mostrar que pese a los históricos embates de sus vecinos, recordemos que hacía medio siglo había sido devastado por la Triple Alianza, Uruguay, Brasil y Argentina. Pero, aunque no buscaran la guerra, como decíamos, tendrían con qué responder. Luego de sufrir la toma de su primer fuerte, el 18 de julio de 1932, y tras convocar a Washington para mediar de inmediato, el avance boliviano le llevó a decretar la movilización general. Ahí, digamos, de a poco vamos entrando en el tema, ¿no? Acá aparecen nombres que son parte de la historia argentina también. Se hace la convocatoria, lo hace Bolivia a Estados Unidos. Y Estados Unidos envía a alguien que se recordará mucho tiempo después, y no por esto exactamente. Lo manda al embajador Braden. Sí. El embajador Braden viene a la Argentina, no viene contra Perón exactamente, porque como se conoce normalmente, como se ¿no? conoce Perón o Braden. Claro. Él viene por la guerra entre el Paraguay, entre Bolivia y el Paraguay. Y esto marca una tendencia en lo que era la política estadounidense, que más allá de los conflictos internos de Bolivia, su necesidad de buscar una salida fluvial a su encerrona dentro del continente, pero la verdad que no buscó salir por el Paraná. Los ataques se hicieron básicamente en lo que se conoce el Chaco Boreal. Y hay una denuncia, pero la vamos a dejar para más adelante. Muy bien. La contraofensiva paraguaya, cuyo punto de inflexión se vivió en la batalla del Boquerón en septiembre de 1932, le permitió recuperar los fuertes fronterizos y pronto ingresar a la región andina, donde se detuvo para el inicio de las negociaciones que siguieron. En ambos países, tanto en Paraguay como en Bolivia, los procesos desatados por la guerra fueron altamente renovadores. A caballo de la tragedia sufrida, las tibias fuerzas liberales en ambos países
chocaron con el protagonismo de los militares en la política interna, con una política de nacionalismo económico novedosa, la cual en el caso boliviano se evidenció con la nacionalización de los pozos petrolíferos tras la guerra. Fue la cuestión petrolera el tema principal, el origen del conflicto. La versión más difundida fue que la Standard Oil y la Shell alentaron a ambos países a disputarse los yacimientos de petróleo existentes en la región. Es más, porque se pensaba que había más petróleo. La verdad que no fue así. Toda esa región es de yacimientos inmaduros. Es decir, ¿qué es un yacimiento maduro? Yacimiento maduro es el que tiene gas y petróleo, porque se da una combinación de los elementos que están bajo la tierra, donde la presión y el calor, lo que se conoce como cocina geológica, es la que produce el petróleo. No se dio una de esas condiciones, no se dio la cocina geológica, por eso son yacimientos de gas nada más. O sea, Pablo, no había todo el petróleo que se especulaba, que Estados Unidos e Inglaterra pensaban. Exactamente. Acá entramos a ver el nombre de las calles. Acá empieza, aparece un premio Nobel, un argentino, Saavedra Lamas, que era el canciller argentino en esa época. Terminan siendo mediadores. Es más, esto concluye durante el gobierno de Cristina, cuando Evo Morales y el presidente Lugo del Paraguay cierran el acuerdo. Estamos hablando, no me acuerdo si fue 2010, 2009, fue durante el gobierno de Cristina, porque quedó como sede de la mediación la ciudad de Buenos Aires. Había 3 participantes en los mediadores: Estados Unidos, Brasil y Argentina. Ahora, extraños mediadores, todos aportaban con armas a un bando. El caso de Estados Unidos y Brasil armaba a Bolivia y la Argentina armaba al Paraguay. ¿A título de qué? A título de... Bueno, mediadores no eran entonces. Bueno, eran proveedores de armas. Estaban en todas partes. La Argentina estaba muy infiltrada por los capitales ingleses en ese momento. Por supuesto, estamos hablando de la Shell. Es más, mucho mercenario argentino, como mucho mercenario brasileño, fue a pelear para un bando. Los mercenarios argentinos, la mayoría, fueron a pelear por Paraguay, especialmente gente de Misiones, Corrientes, del mismo Chaco, se unieron a las tropas paraguayas. Y del otro bando pasó lo mismo. Es más, el comandante, no me acuerdo ahora el nombre del comandante boliviano, era un alemán de la Primera Guerra Mundial, que conocía la selva chaqueña como yo las fases de la luna, ¿no? Caminando por ahí. Se da este conflicto, donde claramente la guerra no era entre paraguayos y bolivianos, era entre la Shell y la Standard Oil por los supuestos yacimientos de petróleo que había en el Chaco Boreal. Se conoce como el Chaco Boreal, el Chaco, que es el Chaco Norte, digamos, lo que es entre Bolivia y comparte bolivianos y paraguayos en una guerra. Que tengamos en cuenta esto. Ustedes habrán, por ahí pensarán de que peleaban con chuza y con lanza. Todo lo contrario, era el mejor armamento de la época.
En ese momento ¿Quién Bolivia... proveía los armamentos? Y evidentemente los proveedores extranjeros. La Argentina había estaba en un proceso de armado de su ejército y tenía una X cantidad de armas, ametralladoras, cañones, distinto armamento con pedido en el extranjero, en Suiza, Suecia, Estados Unidos, en Inglaterra especialmente, y esos pedidos donde la Argentina tenía prioridad, los cedió al Paraguay, digamos, la actitud del mediador, ¿no? Lo mismo hizo Brasil y Estados Unidos. Tengamos en cuenta que la guerra del Chaco Boreal, que fue una guerra tremenda, fue una guerra de aquellas. Bolivia tenía casi 3 millones de habitantes y Paraguay no llegaba al 1.000.000 de habitantes. Sí. No llegaba al 1.000.000 de habitantes. Pocos habitantes. Muy pocos habitantes. Es más, la primera batalla aérea que se da en la historia de Sudamérica se da entre bolivianos y paraguayos. Con las mejores armas que había en esa época, estamos hablando es una guerra que está entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Entonces ya había tanques, cañones calibre 105, acorazados que iban por el río. No fue una guerra chica, más allá de que nadie hable de eso. Que se llevó entre el 32 y el 35 comienza un proceso de paz que parte de una denuncia. Parte de la denuncia, y esto por ahí lo van a ver en algunas calles, en algunas avenidas del Paraguay, que van a encontrar avenida o calle Longo. Sí. Bueno, la guerra del Chaco fue una guerra imperialista entre Estados Unidos, con mayor presencia en Bolivia, y Gran Bretaña, presionando sobre Paraguay. Hipótesis al margen, nadie negó que varias potencias se beneficiaron e hicieron grandes negocios con la venta de armas, aviones, municiones y otros pertrechos de guerra. El resultado del conflicto tampoco estuvo ajeno a los intereses económicos, petroleros y geopolíticos de Brasil y Argentina, de quienes se dijo demoraron los tratados de paz para conseguir un resultado conveniente a sus pretensiones. El primer alto el fuego fue firmado el 12 de junio de 1935. 3 años más tarde, el 21 de julio de 1938, en Buenos Aires, y con la intermediación del canciller argentino Carlos Saavedra Lamas, se firmaría el acuerdo definitivo del más grande conflicto bélico que vivió la región en el siglo XX. Teniendo en cuenta que fue muy hábil Carlos Saavedra Lama en defender los intereses de la Shell ante la Standard Oil. De hecho, lleva la mediación, la trae a Buenos Aires. Esto le sirvió a Saavedra Lama. Vos fíjate que, porque nuestro primer premio Nobel, sí. Algunos piensan que fue por esta mediación. A ver, la mediación argentina fue proveyéndole armas a un bando. Saavedra Lamas y gana el premio Nobel de la Paz. Pero no por esto. Ah. No por esto. ¿Qué es lo que le dan a Saavedra Lamas en recompensa a la defensa de los intereses de la Shell? Terminada la guerra,
en su función de canciller, Saavedra Lamas propone un tratado en Europa y en distintas potencias de no proliferación de armas. Después vino la Segunda Guerra Mundial, fíjate el éxito de Saavedra Lamas, pero no importa, esto sirvió como justificativo para pagarle a Saavedra Lamas con un galardón importante para un diplomático como es el Premio Nobel. Claro. Por supuesto que todo eso proviene de galería, lo de Saavedra Lamas, porque algunos piensan que lo de Saavedra Lamas es por su mediación entre boliviano y paraguayo. No, Saavedra Lamas estaba defendiendo los intereses de la Allende. Y en función de defender los intereses de la Allende, los ingleses le pagan con un premio Nobel. Le dicen, venís, impulsar un tratado de no proliferación de armas. Después vino la Segunda Guerra Mundial, ¿viste? Ahí nomás pegadito. Ese fue el éxito, la Segunda Guerra Mundial, la no proliferación de armas previa a la Segunda Guerra Mundial fue el éxito de Saavedra Lamas, que evidentemente recibió un pago por su mediación parcial entre el conflicto de bolivianos y paraguayos, que en realidad esto se desata en otro lado, este conflicto, y ahí entramos en lo que es Long. Muy bien. El saldo de la guerra fue desastroso. Murieron poco menos de 100.000 jóvenes bolivianos y más de 30.000 paraguayos. Bolivia, que había iniciado el conflicto, perdió una quinta parte de su territorio. Bueno, por su intermediación en esta guerra, impulsada por las grandes compañías petroleras, Shell y ESSO, Saavedra Lamas había recibido el Premio Nobel de la Paz en 1936. Sin embargo, el diplomático norteamericano Cordell Hull se adjudicaría la autoría de la mediación. Claro, porque digamos, es una información equivocada. Saavedra Lamas no recibe el Premio Nobel de la Paz por su mediación en la guerra del Chaco Boreal. Es por famoso tratado de no proliferación de armas que se da antes de la Segunda Guerra Mundial. Claro. Hace esto, armó un pequeño circo y con eso le dieron el Premio Nobel y le pagaron sus servicios a la corona británica. Bueno, y acá vemos cómo sigue esta historia con el senador Long. Exactamente. Detrás de los sicarios del senador Long. Primero hay que decir una cosa antes de llegar a lo que es el homicidio de el senador Long. El senador Long, durante el desarrollo de la guerra del Chaco Boreal, denuncia a Rockefeller de financiar e impulsar la guerra del Chaco Boreal, es decir, de financiar a los bolivianos para que ataquen a los paraguayos. Claro. ¿Para qué? Para que el dominio norteamericano, especialmente del Standard Oil, en Bolivia, poder extender ese dominio a un territorio que lo estaba manejando la Shell, o que lo estaba manejando la Argentina. Recordemos que había varios latifundios paraguayos, eran propietarios argentinos también. Esto también hay que tenerlo en cuenta. Entonces, ¿cuál era el plan de Rockefeller? Extiende sus fronteras en Bolivia y con Bolivia extiende su poderío territorial en la zona. A ver, fueron a conquistar el desierto, un país que necesitaba buscar una salida oceánica a una salida pluvial, salió a conquistar el desierto. Y ahí se quedó. Y el resultado de eso, sale esta denuncia de Huey Long, el senador en ese momento, que había sido gobernador de Luisiana antes,
y se presentaba como candidato a presidente contra Roosevelt, y se da un escándalo en Estados Unidos por las pruebas que presenta el senador Long contra Rockefeller, financiando la guerra e impulsando e incentivando la guerra del Chaco Boreal. A partir de ahí se dan una serie de sucesos y lo que aparece como el último muerto de la guerra del Chaco Boreal es justamente el senador Long. Muy bien, detrás de los sicarios del senador Long, el senador Huey Long fue asesinado en Luisiana en septiembre de 1935, el mismo año en que se firmó la paz del Chaco entre Bolivia y Paraguay. Recibió 2 disparos de armas calibre 38 y 45 en plena sede del Capitolio Estatal de Baton Rouge, en Luisiana, Estados Unidos. Murió 2 días después, luego de permanecer en terapia intensiva. El senador Long fue un conocido defensor de la causa paraguaya en el conflicto entre Paraguay y Bolivia entre 1932 y 1935. Acusó a la multinacional Standard Oil de financiar a Bolivia en aquella guerra sudamericana entre vecinos para quedarse con el petróleo del Gran Chaco. El crimen del senador Long nunca fue aclarado. El acusado de ser el asesino fue un respetado médico local, Carl Weiss, quien supuestamente portaba un arma calibre 32 en el momento del atentado. Weiss jamás pudo defenderse. No, recibió 61 disparos. Fue acribillado con 61 balazos disparados por los guardaespaldas de Long. Siempre lo que se dijo, que el asesinato de Long tuvo mucho olor a FBI. Ajá. Y sería por las denuncias que A ver, tenía varias cosas. Bueno, hay una serie de propuestas y proyectos de Huey Long muy revolucionarias para su época, hay que decirlo también, y su postura frente a las multinacionales, la Standard Oil, que dicho sea de paso, provoca lo que es la división de la empresa con la ley Marshall antimonopolio, donde si bien desaparece la Standard Oil en un montón de empresas, entre ellas por ejemplo, qué sé yo, Chevron, su poder no merma porque tenía pies y manos en todos lados, pero lo inédito de esto es que los guardaespaldas terminan disparando a alguien que evidentemente no era, porque los disparos que recibió Long, con los que murió 2 meses después, eran de 38 y 45 y de una distancia ciertamente respetable. Esta persona, si bien estaba cerca y estaba discutiendo con Long porque era el futuro yerno de un juez que tenía grandes conflictos con Long, pero no era él el que lo mató, estaba discutiendo nada más. Sí, sí. Bueno, recibió 61 disparos, no vaya a ser que con 60 disparos nomás el tipo hablara. Le pegaron 61 tiros a un tipo que claro, nunca... A ver, tenía una 32, nunca la sacó, pero por la duda le pegaron 61 tiros. Ahora, lo que sacaron, y sí dispararon contra Long, era calibre 38 y 45. El escritor Luis Agüero Vargas
Wagner inicia una pesquisa basada en documentos del caso real y en la revisión de archivos top secret abiertos y publicados por el Congreso estadounidense. El caso del senador Huey Long es una novela basada en un crimen consumado cuya autoría real ningún organismo oficial quiso investigar. No, si vamos a lo que es la historia oficial, lo mató Weiss. ¿Lo mató? Weiss, ajá. En la historia oficial lo mató Weiss. Claro. No sabemos cómo lo mató, porque él, una 32 que nunca sacó, y de esa 32 que nunca sacó, salieron balas 38 y 45. Claro. Digamos, una cosa novedosa, incluso para la época, y se cerró el caso ahí, que fue Weiss el que lo mató. O sea, nadie investigó nada. Nadie investigó nada. Por supuesto, Weiss, que iba a decir, tenía 61 disparos encima. Claro. 61 disparos le pegaron. Pero si uno va a lo que es la referencia, la bibliografía oficial, fue una disputa entre vecinos. Fue Weiss que por defender al futuro suegro le disparó a Long, y los guardaespaldas de Long le dispararon a él 61 veces. Ahora, ¿cómo de un revólver calibre 32 salen balas 38 y 45? Todavía es algo que no se ha explicado. Muy bien. El escritor Luis Agüero Wagner inicia una pesquisa basada en documentos del caso real y en la revisión de archivos top secret abiertos y publicados por el Congreso estadounidense. El caso del senador Huey Long es una novela de ficción basada en un crimen consumado cuya autoría real ningún organismo oficial quiso investigar. Siguiendo pistas sueltas y contradicciones evidentes, al puro estilo del escritor británico Sir Arthur Conan Doyle, Agüero Wagner desgrana teorías diversas sobre el mismo caso, convirtiéndose a veces en una especie de Sherlock Holmes del caso Long. Este crimen, en su momento, apuntó en su momento y hasta ahora a la familia Rockefeller, sí, como la autora intelectual del asesinato. O sea, que nunca se iba a investigar nada. Y también se habla de una participación de Roosevelt en ese sentido, y también un olor a FBI de aquellos, ¿no? Donde la reacción de los guardaespaldas, en vez de salir a cuidar balón, no salían a disparar a uno al que estuviera cerca, pero evidentemente no a los que habían disparado, porque los disparos vinieron de dos armas distintas y de dos ángulos diferentes. Claramente no fue Weiss el que lo mata, mucho tuvo que ver. Tengamos en cuenta que este fue el primer magnicidio que se da en el siglo XX en Estados Unidos, mucho antes de lo de Kennedy. Esto que en su momento generó un escándalo, porque de hecho la Standard Oil le empiezan a dividir, a sacarle poder, se lo sacan hasta por ahí nomás, y aparece distintas empresas que hoy que todavía conocemos. Bueno, la Shell todavía está. Hubo un presidente que puso un CEO de la Shell en la sí, Secretaría de Energía de la Nación. Sí. Digamos, los tipos todavía están. Ahora, ¿cuál es la referencia de esto? Fueron siempre lo mismo. ¿Quieren salir de Bolivia y Paraguay? ¿Quieren ir a Ucrania? ¿Sería un caso similar, Pablo? Son todos iguales. Esto lo vimos. Es una estrategia que primero se conoció Lorenz de Arabia durante la Primera Guerra Mundial.
en, entre sacarle al Imperio Turco Otomano, que uno no es defensor del Imperio Turco Otomano, pero en definitiva lo que hicieron es entregarle a la región a distintas familias, no crearon democracias, ¿no? Entregaron a algunas familias a navajazo limpio, las regiones de Medio Oriente que dominaba el Imperio Turco Otomano. Lo hemos visto después de la Segunda Guerra Mundial, en lo que se conoció como Indochina, Vietnam, Corea. La única vez que vimos en una participación activa a la ONU fue en la invasión de Corea, en la guerra de Corea. Y lo de Ucrania es el reflejo de lo que fue en lo interno, es el reflejo de lo que fue la guerra boliviano-paraguaya, donde hay responsabilidades, especialmente del presidente de Ucrania, que lleva a su país a una guerra sabiendo que su relación con la OTAN, o la relación que él quería planteaba con la OTAN, lo iba a llevar a un conflicto con Rusia. Eso era claro que iba a pasar eso. Y hoy vemos como Ucrania, infiltrada por intereses extranjeros a Ucrania, termina en su territorio peleándose un conflicto de intereses externos. ¿Y por qué es bueno hablar de esto? Y tenemos, para el que vea el video después en YouTube, todavía la foto de White Long, porque es una historia que se repite y es una historia cada vez más cercana a la Argentina. La Argentina no es un país alineado, no está con los chinos, no está con los norteamericanos, pero todos vienen acá. Es claro que la pesca ilegal de China en el mar argentino es consentido por el gobierno nacional. Sí, totalmente. Esto es claro. Totalmente. También es claro que hay una intención de darle a China, aparte de la base que ella tiene, darle una base en Tierra del Fuego, más la que tiene, más distintas áreas. Ahora, por otro lado, también la Argentina, y en esto no hay que hacer diferencia, tanto Cristina como Macri, también le da territorio, le da concesiones a empresas norteamericanas, inglesas. Cuando se entrega Cerro Dragón, se entrega la British Petroleum, que es el principal socio, que son ingleses. Entonces, vos traes, bueno, ha hablado la general norteamericana del Comando Sur, hablando de litio, tenemos litio, tenemos agua, tenemos minería, tenemos, dice. Ella dice tenemos. Entonces, chinos, norteamericanos, ingleses y rusos están en la Argentina disputando el territorio como si les perteneciera a ellos. Por nuestros recursos. Por nuestros recursos. La pregunta es, ¿qué diferencia hay con Paraguay y Bolivia? No, ninguna. ¿O qué diferencia hay con Ucrania? Desde el momento de las privatizaciones, y por eso recordamos el asesinato de Long y la guerra de Checo-Austral, y recordamos lo que fue Lawrence de Arabia en Medio Oriente, lo que fue después los conflictos después de la Segunda Guerra Mundial en Asia. Metieron a la Argentina en la arena de los pistoleros, porque nada tiene que ver un Mosconi, un Baldrich con un Rockefeller o con la Shell, que financian guerras, ¿no? Cuando se habla de Mosconi se habla de progreso, se habla de desarrollo, se habla de la defensa del interés nacional, no se habla de generar guerra entre vecinos.
En el momento que traman las privatizaciones nos meten en ese terreno. Es más, y traen a otros que entran en conflicto con lo que ya entregamos. Entonces, no sería errado pensar de que tenemos una hipótesis de conflicto producto a políticas centralistas, donde potencias extranjeras vienen a disputar nuestro territorio. ¿Es descabellado lo que digo? Bueno, fíjese Ucrania, fíjese Medio Oriente, fíjese Libia, donde generaron una guerra civil, fíjense, si quieren, también entre bolivianos y paraguayos. Y hay un montón de casos iguales, en África, donde ya la cosa es un poco más rudimentaria porque gente que anda en pata y que apenas no saben ni leer ni escribir y portan armas de todo el mundo en guerras de clanes y de tribus, donde al final termina siendo beneficiado empresas extranjeras. La Argentina está caminando, a ver, ¿estamos mal? Sí, estamos mal, podemos estar peor todavía, porque nos están poniendo en medio de un conflicto global, porque, digamos, si desarrolláramos una política autónoma, vos tenés relación con todo el mundo. Ahora, cuando todo el mundo viene y dice, tenemos el litio, tenemos el agua, tenemos los recursos naturales, y vos estás mirando desde afuera, y están hablando de lo tuyo, esto también parte de una política de entrega, donde no solamente se provoca un agujero al costado, donde se escapa la riqueza nacional, sino que también lo pones en el foco de un conflicto. Porque a nadie le pregunta a los argentinos cuáles son sus quereres. No, acá viene China, viene Inglaterra, viene España, vienen los rusos, vienen los ingleses, y están disputando nuestro territorio entre ellos. Es decir, a nosotros no nos tienen en cuenta. A nosotros, digamos, somos una mínima población, la mitad bajo la línea de pobreza, sí, indefensa, que en la día de última tendrá que escapar o aguantarse, igual que se la aguantan los ucranianos, el conflicto entre potencias extranjeras. Y esto no es hablar mal de los chinos, bien de los norteamericanos, no, esto es hablar de nosotros. Cómo nosotros, con toda esta política que se viene haciendo de los 90, en que están todos involucrados, porque Vaca Muerta la entrega Cristina a potencias extranjeras, a empresas extranjeras. Y no mediante por la inversión, porque es el Estado argentino, en definitiva, la que subsidia toda la actividad. Entonces, sí, el Estado argentino tenía para subsidiar empresas extranjeras, tranquilamente pudo haber hecho la inversión y quedarse con el propio recurso. Estamos entregando también las offshore, que dicen vamos a explotar las offshore porque si no van a venir de afuera. Y escúchame, ¿Equinor de dónde es? Ahora, ¿es necesario hacer la producción offshore? ¿Es necesario Vaca Muerta cuando tenemos Cerro Dragón, que todavía sigue dando petróleo por 50 años más? Evidentemente todo un gran negociado, donde el gran negocio se lo llevan algunos chantas de acá, y en especial las potencias extranjeras, que ya se están mirando de reojo entre ellos por quién se queda con la torta argentina. Y esto, digo, es descabellado vislumbrar un conflicto bélico, digamos, ¿por qué razón sería descabellado? Si estamos haciendo lo mismo que los ucranianos, estamos haciendo lo mismo que los bolivianos en el 32, si estamos haciendo lo mismo que en Medio Oriente a finales de la Primera Guerra Mundial. Estamos haciendo exactamente lo mismo, por lo que no sería de extrañar que de a poco empecemos a ver peleas entre ellos,
en nuestro territorio, y nosotros en el medio. En nuestro territorio. En nuestro territorio, porque a ver, guerra en Norteamérica no hay desde la invasión de Pancho Villa ahí que cruzó la frontera y atacó un pueblo. En Rusia nadie entró desde la Segunda Guerra Mundial. Están peleando en Ucrania, están peleando en terceros países. Se está bombardeando toda la franja de Gaza, digamos, no se está dando guerra en ningún territorio de las potencias, se están dando en territorios ajenos. Y nosotros somos un territorio ajeno. Entonces, cuando viene la comandante del Regimiento Sur, no sé, Fuerza del Sur, de Estados Unidos. De Estados Unidos, a decir, acá tenemos litio, tenemos agua, tenemos recursos naturales, y los chinos dicen, nosotros también tenemos ahí. Entonces, y que los argentinos les falta un rayo. Mientras tanto, nosotros tenemos más del 60% del Chaco bajo la línea de pobreza, y con el peligro también de que esos conflictos que se están dando en Ucrania, que en este mundo cada vez más chico, no termine acá también. Son muchos los recursos naturales, este es un país indefenso, y estamos haciendo el mismo camino que hicieron bolivianos en el año 32, que encima terminaron perdiendo, y el mismo camino que hizo Ucrania y que hicieron muchos otros antes, cuando los intereses que no son del propio país terminan arrastrando conflicto, terminan peleando guerra por intereses que son ajenos. Y no sería de extrañar que todas las condiciones se están dando para que eso también pase en la Argentina. Esto hay que empezar a decirlo, quizás no pase, pero la verdad que no sé por qué no va a pasar. Cuando vienen funcionarios extranjeros a decir, yo tengo acá litio, tengo agua, tengo esto, y vos te lo quedás mirando y dices, ¿cómo que vos tenés? Esta comandante norteamericana de la que vos estás hablando, Pablo, creo que fue el año pasado, se entrevistó con Cristina. ¿Sí? ¿Y por qué se entrevistó con Cristina? No, seguramente sí, de su relación con China. Para hablarle justamente de una base china en Neuquén. Claro, ahora va a haber una más en Tierra del Fuego. Claro, pero hay una base de la OTAN en Malvinas. ¿Le habrá dicho esto Cristina? No, todo lo contrario. Pero, a ver, recordemos que Cristina le da a los norteamericanos, le dio la Chevron, que es uno de los pedazos de la Standard Oil, le dio Vaca Muerta. Es más, inaugura Vaca Muerta con Chevron, que se escapó de Ecuador. Entonces vos cuando venís y andás a ver por qué, le entregás todo a todos, y al primero que viene, entonces vos después te encontrás que esos que vinieron se están disputando entre ellos tu territorio. ¿Qué es lo que está pasando en Ucrania? ¿Qué es lo que está pasando en Ucrania? O los ucranianos se querían unir a la OTAN para defender a Ucrania. No, querían defender los intereses, o Zelensky quería defender los intereses de los norteamericanos. Los otros dijeron, esta es la línea roja, pasan la línea roja y terminan invadiendo. Ahora Zelensky está muy de camiseta verde, dando discurso, pero el pueblo de él es que está en guerra. Sí. Y todavía no sabemos cómo va a terminar. Parece que todavía eso recién empieza. Ahora, ¿qué queremos eso también para la Argentina? Queremos otra guerra en América del Sur, porque es lo que estamos generando. Lo que estamos generando son las condiciones para que potencias extranjeras ya ni siquiera nos tengan en cuenta, sino que entren en conflicto entre ellas por nuestros recursos naturales, nuestro territorio,
y estamos haciendo todos los deberes para que eso pase. Digo, estas cosas también hay que decirlo. Bueno, Pablo, ¿qué te parece si hablamos de alguno de los proyectos que Dale. tenía Long, este político norteamericano, amigo del Paraguay? Sí, ¿no? sí, se lo nombra así a mí. En realidad el hombre no era amigo del Paraguay, era enemigo de Rockefeller. Claro. Pero salió favoreciendo al Paraguay. Claro, claro. Bueno, Long, apoyado en el Partido Demócrata, postuló en las elecciones internas de dicho partido para aspirar a la gobernación de Luisiana en 1928, para lo cual aprovechó su red de contactos entre sindicatos y asociaciones campesinas para romper el monopolio político detentado por antiguas familias de ricos terratenientes de Luisiana. Las promesas populistas de Long atrajeron a grandes masas de campesinos pobres que antes habían dejado de participar en las elecciones y a quienes Long logró registrar como votantes. Tras vencer en las elecciones estatales de Luisiana en 1928, Long se lanzó un programa vasto de obras públicas, utilizando fondos estatales y del gobierno federal y enfrentado a la oposición de las familias más adineradas del Estado. En tanto éstas perdían aceleradamente su influencia política y su ascendiente sobre las masas, mientras Huey Long acaparaba la popularidad entre los votantes más empobrecidos. Era populista Long. Aparentemente, sí. Aunque acusado de populista justamente y autoritario por sus tácticas para acumular poder, Long construyó la mayor cantidad de carreteras, caminos, puentes y obras públicas que habían existido hasta entonces en Luisiana, asegurándose la adhesión de la mayoría de los votantes. Long se enfrentaba a las grandes empresas establecidas en Luisiana para aumentar la carga tributaria sobre ellas, reclamando que los negocios más ricos deberían pagar la mayor cantidad de tributos al gobierno estatal, invocando el lema «Cada hombre es un rey, pero ninguno tiene corona». Durante este periodo, las ideas de Long se basaban en atacar a los propietarios de las mayores fortunas de su estado, tachando a los ricos de parásitos y acusando al capital de Wall Street de causar todos los males sufridos por la población rural de Luisiana durante la Gran Depresión. Hay que recordar, el 29 fue la época de la Gran Depresión, no la que de Wall Street. Exactamente. Long promovía la entrega de ayuda en alimentos y dinero a familias pobres, lo que sería una especie de planes, ¿no es cierto? Los IFE de Long. Claro. Ve que está todo inventado, todo está inventado. Exactamente, ya todo se Estamos hablando del año 28. Claro, todo se hizo antes. Debido a su... era popular Long, tenía ideas populistas, pero debido a su conservadurismo social, se negaba a apoyar huelgas y sindicatos a quienes acusaban de destruir el individualismo, que para Long era una de las virtudes nacionales, al extremo de hostilizar e intimidar a los sindicalistas que trataban de realizar sus actividades en Luisiana. Long también condujo una extensiva purga de funcionarios estatales para asegurar puestos políticos claves a sus subordinados, exigiendo que estos a su vez aportaran dinero de sus salarios para los fondos políticos propios de Long, sumas que luego usaría para enfrentarse a sus rivales. Muy bien. Bueno, digamos, eso no es nada extraño. Todos los partidos políticos
y están en sus cartas orgánicas, todos los funcionarios políticos ponen un porcentaje de su sueldo Sí, sí. para... Lo que pasa es que en Norteamérica no es una tradición eso, digamos, era... O sea, el tipo no estaba a favor de los sindicatos, no era comunista, todo lo contrario, pero tenía, digamos, para la Norteamérica, incluso de esta época, era la extrema izquierda. Claro, claro. Bueno, ya terminando, el 30 de mayo de 1934, Long pronunció un controvertido discurso ante el Senado de los Estados Unidos, en el que denunciaba que la Standard Oil de Nueva Jersey había provocado el conflicto de la Guerra del Chaco entre 1932 y 1935 y que financiaba al ejército boliviano para apoderarse por su intermedio del Chaco paraguayo, necesario para atender un oleoducto desde Bolivia hacia el río, presumiblemente rico en petróleo. Además, trató a la Standard Oil de criminales, malhechores, asesinos y ladrones. Una secta cualquiera. Y así terminó, esperemos que no terminemos así, No sé. y así terminó su vida Long. Sí, sí, ¿no? Que es sepultado justamente en el estado de Luisiana, en el parque del Parlamento de ese estado. No tenemos que ir, Pablo. Nos tenemos Sí, que ir, sí, espero no. que les haya gustado el programa de hoy. Quisimos entrar por el lado de la comprensión. Vos fíjate que si vos le preguntás a cualquiera qué sabe de la guerra del Chaco Boreal o la guerra entre Paraguay y Bolivia, Es una historia poco conocida. es muy poco conocida, no se estudia en la escuela, ni tampoco se habla de los distintos... Si a alguien vos le preguntás por qué Saavedra Lama ganó el premio Nobel, y capaz que te dicen de química, y hay toda una historia, y es una historia interesante, porque muchos de los protagonistas son protagonistas ahora también. Bueno, nos vamos, nos volvemos a encontrar el martes que viene con Prohibido Olvidar. Chao.